Muy buenas gente, ¿cómo están? Y como saben, en Brawl Stars bien y van modos de juego. Algunos de ellos fueron lo mejor y ahora los extrañamos, y algunos qué bueno que se fueran. Ojalá y pronto se vaya serio. Y ojo gente, que aguanten que este video va a ser épico. Y el día de hoy vamos a ver y a jugar por única vez modos de juego que fueron eliminados. Así que suscríbete al canal si es que tú quisieras jugar estos modos de juego y dale like al video si quieren que regresen. Y dime en los comentarios cuál es tu modo de juego favorito y cuál deberían eliminar. Y nada más que decir, comenzamos con el video. Volley Brawl. Este modo de juego salió en la actualización de Boost, y aparte cuando salió este modo de juego salieron otros dos modos de juego más que apareció en la actualización de deportes, ya que sacaron pues juegos basados en deportes de la vida real. Y este modo de juego por lo que más destacaba pues es un Volley Brawl normal, tenías que pasar la pelota de lado a lado, que sinceramente estaba divertido, pues porque no era como un voleibol convencional, porque no hubiera estado aburrido que la pasara y la pasara. No, aquí puedes ir a atacar a los enemigos, hacerles una emotiza insana, lo que tú quisieras. Sinceramente eso era lo que pues estaba atractivo, lo que era divertido. Este modo de juego era como un balón brawl, que a los 2 goles, por así decirlo, aquí a los 2 puntos pues ya ganabas la partida. Y aparte era muy difícil pegar a la pelota, porque según que si le pegabas de lado iba más rápido, que si le pegabas desde atrás iba a ir más rápido, que se alzaba más o que iba a quedar más lejos, quién sabe, un montón de cosas, pero nunca supe pegar a la pelota. En este modo de juego podía pasar cualquier cosa. Yo sinceramente creo que uno de los más divertidos que ha sacado Brawl Stars y que espero que algún día regrese. Por lo que sé, este modo de juego es como de temporada, solamente va a salir en verano, así que espero que este verano del 2022 salga este modo de juego, con nuevas cosas, con nuevos mapas y cositas así. Ahora vamos con un modo de juego que, como les dije anteriormente que habían salido 3 modos de juego, pues este es uno de ellos. Estamos hablando de robo de regalos, robo de trofeos. Y es que este modo, por así decirlo, salió cuando estaba esta cosa del Brawl Stars Championship, así que Brawl Stars se le ocurrió la idea de reciclar este modo de juego y en vez de hacerlo robo de regalos, porque robo de regalos ya existía, había salido en esta actualización de piratas, pero se les ocurrió que sería bueno y una buena temática pues ambientarlo por ahora robando un trofeo, porque de eso trataba, por así decirlo, el Championship, que de ahí nació también, por así decirlo, esta skin de Jessie Ladrona. Prácticamente era lo mismo que robo de regalos, nada más que le pusieron un trofeo y ya. Nada nuevo, no les pusieron alguna mecánica nueva o mapas nuevos, porque sinceramente solamente cambiaron la ambientación y ya. Pero pues en sí el modo de juego es divertido y eso es lo importante. Y muy probablemente el modo de juego regrese en verano o cuando inician Championship, quién sabe, alguna de esas dos fechas es seguro que regresa el modo de juego. O también quién sabe, si ya lo hicieron una vez, tal vez igual puede regresar con una nueva temática. Ahora me traje al mexicano furro. Mexicano furro, la neta, güey. Te voy a echar al pinche bull. ¿Sí lo agarraron? Sí, pero no sabe qué hacer, no se mueve, mira. A ver, no se mueve. ¿Qué haces, Grom? Bot inteligente. El Minecraft más inteligente. Más inteligente. El Minecraft más inteligente, güey. Ah, lo mató Charmelio. Vénganse, el primo, papu, el 20. El Minecraft se quedó como pendejo. Ahora vamos con el modo de juego de aniquilación. Yo creo que uno de los peores modos que ha metido Brawl Stars. Ok, tal vez tú ahorita lo ves divertido, porque yo como lo jugué lo vi divertido, pero verlo así cada rato, estarlo jugando a cada hora y así, la verdad sinceramente chocaba, o sea, ya no había nada mejor. Y este modo de juego era como una combinación de Showdown y de Casa Estelar, solamente que aquí revivías cada que te mataban, y yo que sé, cada que te mataban al rival le dieran las estrellas que tú tenías, si no tenías ninguna le daban 2, y a ver, y era bueno porque tal vez te cansaba de los randoms que no hacían nada en Casa Estelar, y decías, ay no, te quedan todas las estrellas o los matan cuando tienen todas, cosas así por el estilo, pues aquí era un Showdown y era solo. Aparte, estos modos de juego ya salieron hace muchísimo tiempo, de principios del juego salieron estos modos de juego y los eliminaron porque a la gente no le gustaba, y junto a este salió otro que igual está muy ZZZ. Pero bueno, dime qué opinas de este modo de juego. Me da miedo de ya salir del puto arbusto, güey, porque pinches güey están bien chetos, güey, ¿qué les pasa, No, güey? sí están rotos, güey. Están entrenados para matar, pero a huevo maté a un gay, maté a un viejo. Equipados a la guerra. Ahora voy a matar a tu novia Jessie. No, la neta, pinche modo de culero, qué bueno que lo sacaron del juego, pinche modo. Estoy cuarto, güey, estoy cuarto. Yo no vete a la verga, no mames. Octavo, vete Uy, a quedé la cuarto. verga. No mames, octavo, qué porquería, mapache. Y ahora vamos con Basket Brawl, uno de los modos de juego que salió junto a robo de trofeos y Volley Brawl. Y este modo de juego de Basket Brawl yo creo que fue el que más destacó de estos 3, ya que este modo de juego era divertido al 100, amigo, porque esa canasta, quién sabe cuándo la podías meter. Esa pelota rebotaba de lado a lado, y aparte este modo de juego traía un mapa pues un poquito como que extraño, porque era un poco más chico y se jugaba de manera vertical,
igual, o sea, estaba piola esto. En este modo de juego podría pasar de todo. Y a ver, este modo de juego sinceramente era muy divertido. Y recuerdo que antes este modo de juego se ganaba metiendo 10 puntos, porque aquí se puede meter de 2 a 3 puntos. Pero como en este modo de juego podría pasar de todo, muy poca gente lograba acertar los 10 puntos y por eso mejor lo bajaron a 6 puntos por partida. Y también como los anteriores modos de juego, este modo de juego es, por así decirlo, de verano, es de temporada, así que muy probablemente puede regresar también en este año, pues como modo de juego de verano. Estamos aquí en Basket Brawl, que salió con Volley Brawl. Este modo y que también tiene el mapa así reducido, se ve chingo. ¡Puta madre! Oye, Hay que meterla, pero la neta está difícil. Ya ni me acuerdo cómo se este modo de juego. O sea, ya ni me acuerdo, o sea, cómo ganaba. O sea, cómo se gana, pues. O sea, sí había una técnica, creo, pero a ver, métela, sexo. Métela. ¡No, papu! no me ¡Ah! Esa Shelly, what the fuck, son bots, gente. Somos unos mancos. Tremendo manco. Y lo peor es que los bots ni siquiera saben que tienen que tirarla. Si supieran, yo O creo sea, que ya los hubieran Sí, o ganado. sea, los bots no saben, o sea, no saben que esto es Basket Brawl, pues, o sea, no saben jugar esto. ¡Qué manco! What the fuck. Ayuda, esta Chelly, mira la Chelly, güey, mira la Chelly, la tengo encima. Ayuda. No mames, ya metan una puta canasta, güey. Aunque sea que la metan los bots ya. No O sea, mames, que qué pedos. Esa cuenta está rota, güey. A ver, 2 bells, vamos a ver qué hacen, A ver, voy a... Venga. Es mi gol. Golazo, pa. Mira, qué golazo, por fin una canasta, güey. Emotiza insana. Pasito. Motiza insano unos bots. Otro golecito para mí, otro golecito para mí. Venga, la meto. No, rebota. Se mete. ¿Dónde entró? No mames. Golazo, Motiza pa. insano. Ahora vamos con el modo de juego de aniquilación, y es que este modo de juego prácticamente eran todos contra un robot y el que le haga más daño al robot gana. O sea, es que no había mucha chiste en eso. Pero bueno, este modo también es un poco viejo y sinceramente qué bueno que lo eliminaron. Ay, güey, le tengo más miedo a los bots que a Desert. Pues claro. Mira, ya se puso. No, Dynamite. Es inmune, ¿no? Es inmune. Cuando se pone blanco, bueno, cuando se ponía blanco. Porque recuerda que estamos comentando un gameplay ya grabado, ¿verdad? Cuando se pone blanco es inmune. Esos tiempos de agosto era, creo, ¿no? No, pinche bot está bien roto, me mató de 2 balazos el güey. O sea, mira ese bot, ya, me lo voy a cargar el bot. Mira ese bot, está perro. Hostia, que se lo Ay, güey, traemos al mismo. Uy, tengo que pegarle el robot de este cara de culo. Bueno, voy en cuarto. Bueno, ¿qué? Este video es Photoshop. Mira, hay gente. dos bots bailando. No, Los bots más pasados. Venga, tengo que pegarle, voy en cuarto, tercero. Ya voy en quinto, no manches. Ay, la madre, esos pinches. No manches. No manches. Puto. Cámara, Edgar, mata al sexo ese. No, dejas eso. No, un genio con 20 cajas, ayuda. Un gel. ¿Por qué? ¿A quién va en primero? Güey, están timeando. Están haciendo team los bots. Güey, 2 bots están haciendo. Venga. Gané yo. Yo quédense, güey. Puesto Yo quedé tercero, 1, qué papus. Puesto 1.